Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a esta escuela sabática, lección número 2 de este trimestre. Para iniciar, los invito a que inclinemos el rostro allí donde se encuentren para hacer una oración e iniciar con esta escuela sabática. Oramos, bendito Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, estamos aquí a distancia escuchando una porción de tu palabra para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, tanto niños como maestros. Te pido que seas con cada una de las familias que nos siguen a través de las redes. Te pido que también nos ayudes a comprender qué es la lección tiene para nosotros el día de hoy. Por pedirte todos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias por seguirnos. Antes de continuar, los invito a que nos sigan a través de las redes, que se suscriban al canal de YouTube. Las redes se encuentran en la descripción. Es Enciende TV. Antes de iniciar con este repaso de la lección, también traigo una pequeña actividad que es una actividad más de reflexión. Quisiera que allí donde están en sus casas, donde se encuentran, piensen que se van de viaje, un viaje muy largo y que quizá ya no vayan a regresar a sus casas, a donde actualmente viven. Van a salir del entorno donde se encuentran, de sus amigos, familias, escuela. Obviamente van a cambiar de escuela, pero piensen más allá de eso, de todo eso. eh, ¿Qué cosas ustedes se llevarían? Por ejemplo, algo indispensable o algo que ustedes creen que necesitan llevarse a ese viaje. Se llevan una maleta grande, pero en esa maleta obviamente no se pueden llevar todo. ¿Qué ustedes consideran allí donde están en sus casas que ustedes deben meter a esa maleta? Por ejemplo, no sé, en mi caso, si yo fuera a vivirme a otro lugar, pues me llevaría, no sé, mi computadora. ¿Y por qué me llevaría la computadora? Porque quizá allí se encuentran muchos documentos importantes, eh, eh, cosas con las que puedo trabajar, no sé, muchas cosas. Imagínense también el día de hoy cómo nosotros nos encontramos algunos, ya sea en clases o trabajando desde nuestros hogares. La computadora para mí es una herramienta muy indispensable en estos días y que yo me llevaría si me fuera a un viaje muy largo del cual no regresaría. Pero ustedes ahí imagínense también, no sé, alguien quizá diga, yo me llevaría un par de zapatos, me llevaría a mi perro, no sé, cosas así que ustedes imagínense. Y más allá de esto va a quedar a reflexión, no es una actividad que les vaya a llevar mucho tiempo. Quiero que imaginen eso. Y esto es una parte introductoria muy importante para nuestra lección. Ya les dije que se van de viaje, que se llevarían. Pero ahora vamos a trasladarnos un poco a la época después de que Jesús asciende y de que los primeros inicios de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la iglesia de esos días. ¿Cuántos de ustedes les hubiera gustado vivir en esos tiempos? Yo, pues en mi caso, quizá hubiese sido por todo lo que se vivió, me hubiese gustado ser parte de esa iglesia, de esos pioneros de la iglesia cristiana. Ante esos escenarios, también recordamos un poco lo que vimos la lección anterior. ¿Qué fue lo que pasó? El caso de el apedreamiento de Esteban. Imagínense que ustedes vivieron en esa época. Cada uno de nosotros vio el apedreamiento de Esteban y que quizá aún todavía no comprendíamos el por qué Esteban había sido apedreado. Quizá también ahí sale a relucir un nombre muy importante, Saulo de Tarso. Yo creo que más adelante en las lecciones que se avecinan en este trimestre vamos a estudiar más acerca de Saulo, cómo fue que se convirtió, qué es lo que hacía antes, pero en ese momento Saulo de Tarso ocupa un papel muy importante porque era un perseguidor de los cristianos. Era una persona que se caracterizaba por ser, sí, una persona muy inteligente, muy estudiada, pero ante eso quizá dentro de su mente había comprendido mal y que estas personas que se llamaban cristianos, debían ser, atacadas. Pero bueno, regresando un poco a la historia, nosotros estábamos allí sin entender por qué, quizá algunas asambleas y otras personas, el hecho de escuchar qué es lo que sigue para la iglesia, nos vamos a deshacer, nos vamos a quedar aquí esperando a que nos apedreen al igual que él. O sea, muchas dudas. Sin embargo, uno de los
discípulos sobrevivientes de Jesús de ese tiempo, Felipe, se aproximaba hacia donde nos encontrábamos, me encontraba yo, se encontraba cada uno de ustedes, regresando un poco a la historia, en el papel que nos tocaba vivir en ese momento. Y entonces la multitud se le empieza a agregar, dice, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe, nos vamos a quedar aquí, nos vamos a mover, nos vamos hacia Damasco, nos vamos hacia Samaria. Entonces Felipe, calmando un poco el ímpetu de la multitud, les dijo, tranquilos, tranquilos. Recuerdan lo que Jesús decía, dice, seremos testigos en toda Samaria. Entonces les estaba dando muy a entender de que no se iban a quedar allí, sino que se iban a mover. Entonces Felipe les dijo, más adelante en la noche, en mi casa, les voy a dar, vamos a tener una reunión para ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a proseguir. Entonces, en ese momento te pones a pensar, pues, qué es lo que se pretende. Entonces ya de regreso, imagínense que cada uno de ustedes va con su papá y se encuentra llegas en el camino, va todo pensativo a su casa, qué es lo que va a pasar, eh, seguiré igual, nos vamos a mover, cómo van a ser las personas de allá, no sé, todo eso rondaba alrededor de nuestras mentes en ese momento. Sin embargo, al llegar a la casa, nuestro padre nos calma y nos dice, tranquilo, quizá todo esto va a pasar, es necesario que pase. Pasado el tiempo, llegas a tu casa y te encuentras con que tu padre te dice, te encuentras con que alguien llama a la puerta. Entonces tú, preocupado y hasta confundido, piensas decir, ¿será que ya vienen por nosotros? Entonces muy sigilosamente vas hacia la puerta y abres y te das cuenta que era Felipe. Felipe te dice, la reunión la vamos a tener aquí. No sabemos por qué Felipe decidió cambiar la reunión de lugar, pero aún así lo atiendes, le invitas a tomar asiento y así las demás personas van llegando. Entonces, Felipe, al llegar la hora indicada, Felipe toma la palabra y les dice, es hora de que cada uno de nosotros nos dividamos y lleguemos hacia distintas partes de esta tierra. Unos se iban para Fenicia, otros para Damasco, para Samaria. Entonces, allí era cuando comprendías. Entonces, al terminar la reunión, te quedabas con más dudas que respuestas. Y llegas con tu padre y le dices, oye papá, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Entonces tu padre te responde y te dice, pues no, hijo, tenemos que movernos y solamente podemos llevar las cosas que quepan en el carruaje. Recordemos que en esas épocas no existían medios de transporte como los que tenemos el día de hoy. Los únicos medios de transporte en esos entonces era a pie, se acababa de inventar la rueda y entonces existían los carruajes, existía por vía marítima a través de barcos, pero no más, no existían aviones, no existían automóviles, vehículos automotores, todos los que hoy conocemos. Entonces, imagínense que una carroza, un carruaje, era de aproximadamente una medida de 3 metros por 3. Entonces imagínense que se van a cambiar, nunca más van a regresar a ver a las personas con las que normalmente el día a día veían, sus amigos, vecinos, no va a ser las mismas actividades que tal vez realizaban y solamente todo su vida o todo lo que tienen que llevarse se reduce a un 3 por 3. Entonces tú le preguntas a tu padre, ¿en cuánto tiempo nos iremos? En 2 semanas. 2 semanas, mucho tiempo, poco tiempo para prepararse para el viaje. Entonces, ya tú reflexionando, recuerdas aquellas palabras de Jesús, de que serían las que Felipe les había mencionado al principio, de que serían sus testigos en toda Samaria. Entonces, todos estos cristianos quizá al principio lo tomaron a sorpresa, sin embargo después reflexionando se dieron cuenta que se pusieron gozosos y felices, porque no solamente se iban a quedar a compartir la palabra con las personas que allí estaban, sino que iban a dar a conocer las noticias de cómo Jesús resucitó, de cómo Jesús sanaba, de cómo los discípulos también lo hacían en otras partes del mundo. Entonces, era muy importante que se dieran cuenta. Entonces, pasado el tiempo, llegadas las 2 semanas, tú continúas el trayecto y el viaje
y llegas hacia donde estás establecido. Entonces allí feliz de iniciar una nueva vida, una nueva etapa. Eh, y esto también, quiero que cada uno de allí donde se encuentra reflexione también la parte de cómo nosotros, eh, quizá el día de hoy no nos sea posible poder ir a compartir eh, de país en país, de lugar en lugar, dada la situación en la cual nos encontramos ante la contingencia de salud. Sin embargo, a través de estos medios digitales que el día de hoy nos ha proporcionado y la tecnología, es posible llegar a través de esto a muchos lugares del mundo y poder compartir las buenas nuevas acerca de Jesús. Quizá el día de hoy también nos encontremos ahí un poco pensativos de cómo nosotros podemos ayudar y es compartiendo a través de estos medios. Como les mencioné al principio, podemos suscribirnos a los canales y a las redes sociales que aquí se encuentran en la descripción. Les agradezco a cada uno su atención el día de hoy y la próxima semana repasaremos acerca de quién fue Saulo, qué fue lo que hizo y sus orígenes en el cristianismo. Muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga.